¿Ya? Y aquí dejé la presentación en la parte supremamente importante. ¿Recuerdan? ¿Qué es valor en aduanas? Es la base imponible. Esto ya lo sabemos absolutamente de memoria. Lo siguiente es recordar que existen 6 métodos de valoración. Ahí están los 6 métodos de valoración. El primer método es el método de valor de transacción, cuya aplicación es de acuerdo al primer artículo del acuerdo sobre valoración de la AMC, conjuntamente el artículo 8. En el artículo 8 están los ajustes al precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? Hoy vamos a ver todo eso. Se van a aclarar seguramente varias circunstancias. Ahí nuevamente en todos los métodos, en todo el contexto del título del método de valor de transacción de mercancías importadas, y los siguientes métodos subsidiarios. Segundo método de valor de transacción de mercancías idénticas. Tercero, método de valoración de transacción de mercancías similares. Cuarto, método deductivo. Quinto, método de valor reconstruido. Y finalmente, sexto, el método del último recurso. Y les recuerdo nuevamente, los métodos no se aplican de manera arbitraria. Se aplica primero, se trata de cumplir los requisitos para la aplicación del primer método. Si alguno de los requisitos no se cumple, se pasa al segundo, se pasa al tercero, y se pasa al cuarto, quinto y finalmente el sexto, ¿no? La aplicación no es de manera arbitraria. Y finalmente nos vamos a la definición de lo que es el primer método de valoración. Ya habíamos hablado el día lunes, martes, ¿ya? Y miren, la fórmula de nuestro método es esta. ¿Sí? Nuevamente, valor en aduana se basa en el primer método, valor de transacción. ¿Y qué es el valor de transacción? Es el precio realmente pagado por pagar, lo que es el pago total, más los ajustes del artículo 8. Y el precio realmente pagado por pagar se divide en dos, ya sean pagos directos, ya sean pagos indirectos. Y además, dentro del contexto del precio realmente pagado por pagar, está, ¿qué? Están los descuentos también y los pagos anticipados. Y todo este conjunto de 4 variables, a este se le acopla lo que son los ajustes del artículo 8, que suman o restan. ¿Ya? Para que exista una venta, para que exista la aplicación del primer método de valoración, ¿qué tiene que existir necesariamente? Sí o sí tiene que existir una venta. Si no existe una venta, ya de manera automática el primer requisito es incumplido para la aplicación del primer método. El primer método te dice, para que apliques este método necesariamente tiene que haber una venta para la exportación. ¿Sí? Del país de exportación al país de importación, que sería nuestro territorio, ¿no? Que sería Bolivia. Si no existe una venta, no puedes aplicar el primer método. Hay otros requisitos más para aplicar el primer método, pero el primer gran requisito es que existe una venta. La anterior clase hemos hablado que en el contexto de lo que es una negociación, me acabo de salir, un segundito, nuevamente vamos a entrar. Ahí está. Quería buscar el enterito. Ya, la anterior clase ya habíamos hablado que dentro de una negociación ocurren varias cosas. Antes de que el comprador emita una orden de compra al vendedor, primero han acontecido un montón de cosas. Y el miércoles hemos hablado de esto de manera muy general. Se tiene que transar ¿qué? Se tiene que transar un producto, se tiene que hablar de los Incoterms, la posibilidad de que existe un contrato o no. El contrato sabemos que puede ser de manera verbal, ¿no? Se tiene que hablar de las condiciones de embarque, las condiciones de pago, la documentación requerida en cuanto a certificaciones, autorizaciones previas y finalmente el tema del seguro. Conjuntamente todo esto han acontecido las charlas vía internet, vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía teléfono y demás. Todo lo que ha sido la negociación entre el comprador y el vendedor, en su momento va a poder servir para respaldar el precio realmente pagado por pagar y la aplicación del primer método de valoración. ¿Esto en qué momento acontece? Acontece usualmente cuando la aduana nacional ejerce su facultad de control. Y normalmente, ¿cuándo es?
es durante el despacho y posterior al despacho. Durante el despacho, cuando la mercancía ya está siendo sujeta a despacho aduanero, esto seguramente ustedes ya lo han visto en procedimientos aduaneros, cuando está siendo sujeta a despacho aduanero, es sujeta a controles, ¿no es cierto? A controles tipo aleatorio, bueno, no siempre aleatorio, aleatorio y en el cual te revisan ya sea solamente los documentos o ya sea los documentos más incluso el producto, ¿no? Se hace una revisión en almacenes también del producto, ¿no? Entonces, eso es durante el despacho. Y durante el despacho pueden acontecer también observaciones al valor, ¿no? Entonces, el momento que te hacen observación al valor durante el despacho, te emiten un acta de diligencia y te dan normalmente 3 días para que respondas, ¿ya? Y en respuesta tú tienes que responder de acuerdo a lo que te dice el acta de diligencia, obviamente. El acta de diligencia son observaciones, en este caso al valor, y tú tienes que responder, ya los que ya aprenden el tema de valoración ya van a responder en base a lo que dictamina el acuerdo, que si es posible aplicar, ya les he dicho que usualmente, obviamente tenemos que respaldar el valor que hemos negociado, ¿no? El precio que hemos negociado, la negociación que hemos hecho con el vendedor, y eso que significa la aplicación del primer método. Entonces, para todo ello, es todo lo que está enmarcado en rojo, más todas las conversaciones que hemos hecho con el vendedor, todo aquello sirve para respaldar el valor en aduanas que hemos declarado y que se aplique, obviamente, el primer método de valoración. Otra instancia de control y de fiscalización, ya les hablé también, se llama el control diferido, y en el control diferido solamente se hace el control a una sola declaración de importación. El control diferido es post-despacho aduanero. ¿Qué significa post-despacho aduanero? La mercancía ya el control no es durante el despacho, antes de que salga la mercancía, como es el ejemplo de hace un momento. El control diferido, la mercancía ya salió, ya fue despachada, ya están almacenes, ya ha pasado un tiempo, y la aduana decide hacer un control diferido. Y el control diferido está vinculado a la fiscalización, a la revisión inextensa de una sola declaración de importación, ¿no? E igual te piden, si es en el caso de valor, te van a pedir todos los respaldos correspondientes a la negociación que se ha realizado. Y una tercera fase, otra fase, diría, más bien, de control es la fiscalización, que también ya hemos hablado anteriormente. La fiscalización normalmente está vinculada a periodos de fiscalización, te dirán, vamos a revisar declaraciones de importación 2015 al 2019, 4 años. ¿Sí? Entonces, dentro de esos 4 años van a escoger qué declaración de importación, dependiendo de qué tipo de fiscalizaciones se están haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por decirles algo, de carácter general han planificado fiscalizaciones, por decirles algo, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Se va a revisar todo lo que es maquinaria y equipo, y entonces van a revisar todo lo que es maquinaria y equipo solamente. O productos que han entrado mediante exención tributaria, o solamente van a revisar lo que es telas, digamos, entonces van a fiscalizar solamente a las empresas importanteras, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, todo lo que les he marcado en rojo, todo sirve para lo que es el respaldo del valor en aduanas. Eso es para sintetizar, volver a repetir en realidad lo que ya les dije en las anteriores clases. Y a ver qué más para volver un segundito. Para ver. Perfecto, hemos hablado qué cosas no suponen una venta. Ya les dije, si no hay una venta, no aplico el método de valor de transacción. ¿Qué más tenemos? Y nos centramos a lo que es... Ya. Hemos hablado del precio realmente pagado por pagar, ¿se acuerdan? Es el pago total. El pago total es pago directo, pago indirecto, ¿sí? Luego hemos hablado de los descuentos, hemos hablado de los pagos anticipados, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de los ajustes al artículo 8. Pero antes de eso, les voy a dejar de compartir esta pantallita y les voy a compartir otra pantallita. Lo que hice es hacer un resumen, un esquema, para que sea mucho más comprensible de qué estamos hablando. ¿Sí? Aquí está esta esquemita. Voy a habilitar Denme un segundito, ¿ya? Voy a jalar el que está en PDF, porque acabo de jalar el que estaba en Word. Bueno, no importa.
Ya, y es este el que les voy a compartir, el que está en Word. No encuentro el de PDF. Ahí está. No importa, el de Word, igual se ve. Bueno, todo esto que ven en esta pantalla amarilla es el método de valor de transacción de las mercancías importadas, método número 1. Todo esto es hecho un resumen, un esquema para que ustedes visualmente vean exactamente qué estamos haciendo y en qué punto estamos. A ver, vamos a ir recapitulando, ¿ya? Primero, lo que ya superabundantemente conocen, ¿qué es el valor en aduanas en base al primer método? Es igual al, un segundito, es igual al valor de transacción. El valor de transacción es igual al precio realmente pagado por pagar, más los ajustes del artículo 8. Esto ya de memoria, ¿no es cierto? ¿Ya conocen? Segundo, ¿qué tenemos? Valor en aduanas, donde dice primero es valor en aduanas en realidad. Valor en aduanas es el pago total más los ajustes del artículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué aparecía el pago total? ¿Por qué? Porque precio realmente pagado por pagar, ¿sí? ¿Es igual a qué? Es igual al pago total. Ahí le puse una flechita. ¿De acuerdo? Perfecto. Nuevamente. Siguiente formulita. Nuevamente. Valor en aduanas. Voy a repetir lo que está más arriba. El pago total es igual a ¿qué? Es igual al pago directo. Ya, antes de entrar a la clase hice este esquema, donde dice PG es igual, en realidad es PD, pagos directos. Pagos directos más pagos indirectos hacen el pago total, menos descuentos más pagos anticipados. ¿Sí? Todo esto, a ver, se los voy a remarcar con un redondito. Voy a cambiar de colorcito para que se entienda. Todo esto que está aquí, pagos directos, más pagos indirectos, menos descuentos, más pagos anticipados, ¿qué es? Es el pago total. ¿Sí? ¿Y qué es el pago total? Es el precio realmente pagado por pagar antes de ajustes. ¿No es cierto que ahora visualmente ya se entiende más? El precio realmente pagado por pagar es igual al precio total. ¿Y qué es el precio total? El precio total son los pagos directos más los pagos indirectos, menos los descuentos más los pagos anticipados. De esto ya hemos hablado en la anterior clase. ¿Qué nos resta? Nos resta los ajustes al artículo 8 que vamos a ver hoy día. Pero además nos queda algo más. Dentro de lo que es la definición del primer método de valoración, que está en el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración del OMC, dice, voy a volver a repetir, valor en aduanas es igual al valor de transacción, lo que es el precio realmente pagado por pagar para las mercancías de exportación al país de importación, más los ajustes al artículo 8, y siempre que se cumplan las condiciones, las 4 condiciones siguientes. O sea que antes de aplicar los ajustes del artículo 8, tengo que verificar que si dentro de la negociación no ha existido o si existe, se puede comprobar, se puede verificar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Son las restricciones, condiciones como tal, reversiones y el tema de la vinculación. Aquí está, en rojito. ¿Se entiende? ¿Sí? Teníamos en los pagos directos, los pagos directos, pagos indirectos, menos los descuentos, más los pagos anticipados. Todo eso tiene que cumplir determinadas condiciones, son 4 condiciones, y una vez que verifique que se han cumplido las condiciones y que estas puedan ser verificables, ahora sí aplico los ajustes al artículo 8, que está en negrito aquí. ¿Sí? Está ahí. Ahora se entiende un poco mejor. Ahora, borramos todo eso. Y entonces, vamos a hablar en este momento, vamos a hablar de las condiciones, de las restricciones, de las condiciones que incluyen todo lo que es restricciones, todo lo que es, aquí está, lo voy a remarcar, restricciones, condiciones, reversiones, vinculación, ¿ya? Ahora, licenciada, ¿y cuáles son los ajustes famosos al artículo 8 que tanto habla usted?
Bueno, los ajustes al artículo, perdón, los ajustes del artículo 8 más bien, los ajustes del artículo 8, hablan de qué? Hablan de cosas que voy a sumar y hablan prácticamente de cosas que voy a sumar. Y también da lugar a la existencia de posibilidad de deducciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ellos establecidos. ¿Sí? Pero básicamente el artículo 8 me va a hablar de todo aquello que se suma o que se ajusta ¿a qué? Al precio realmente pagado por pagar. ¿Y qué hay dentro de los ajustes del artículo 8? Que lo vamos a ver hoy día. ¿Qué hay dentro de los ajustes del artículo 8? Hay, primero borraré un ratito, cosas que se suman, comisiones, envases y embalajes, prestaciones, los que son incorporados, producidos, consumidos o los que están fuera del proceso productivo, cánones y derechos de licencia, parte de producto de la reventa. Todo esto se suma siempre y cuando se cumplan las condiciones correspondientes. Luego, ¿qué más está dentro del artículo 8? Están los gastos de transporte, lo que sería el flete en realidad, los gastos conexos al transporte y lo que sería el tema del seguro. Todo esto se suma, ¿sí? Todo esto, le vamos a poner un colorcito. Todo esto, hasta aquí, se suma. ¿Y dónde está eso? En el artículo 8. ¿Y dónde se suma? Se suma al precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? O a todo lo que está aquí en la fórmula, ¿no es cierto? Ahora. Pero no todo se suma, ¿ya? Hay cosas que se suman, como las que les acabo de decir, siempre y cuando se cumplan los requisitos correspondientes, pero también hay cosas que se restan. Y entre las cosas que se restan, entre otras, están todo lo que está en este cuadro verde, ¿ya? Que son, por ejemplo, gastos de transporte, gastos de importación, manipulación, intereses, comisiones de compra, derechos de reproducción, dividendos y gastos que se incurren por cuenta propia, que el comprador incurre por cuenta propia. Esto también se deduce siempre y cuando se cumplan los requisitos para la deducción correspondiente. Y con todo esto, finalmente, ¿a qué arribamos? Vamos a arribar ¿a qué? Al valor en aduanas en base al primer método de valoración. Sí, ahora está más claro, ¿no es cierto? Esquemáticamente ya se observa y es mucho más claro qué es lo que hemos venido, qué es lo que hemos estado haciendo. Hoy día vamos a ver el tema de condiciones, que está en rojo, y vamos a ver los ajustes al artículo 8. Ahora está más claro, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta cortita hasta el momento? ¿Nada? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Puedo observar dos gastos de transporte, uno que se suma y otro que se resta. Perfecto. ¿Quién me preguntó? Por favor, me das tu nombre Damaris. porque no te estoy viendo en cámara. Ah, ya te vi, Damaris. Perfecto, excelente pregunta, Damaris. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? El esquemita. ¿A qué se refiere? Ay, caramba, me salí. ¿A qué se refiere lo que dice Damaris? Y lo vamos a ver ahora. Vamos a poner el punterito para que sea mucho más claro. Ya. Esos primeros gastos de transporte, este es el flete, ¿no es cierto? Recuerden, lo vamos a ver. Ahorita me estoy adelantando porque vamos a ver este tema más adelante, pero esos gastos de transporte son el flete en realidad de transporte. Y lo que debería ser lo que en norma nacional se llama el flete 1, que en general sería lo que es el flete marítimo, ¿no? A eso se refieren esos gastos de transporte que están en este momento en color verde. Ahora, estos segundos gastos de transporte, que acá están como deducción y que los estoy marcando con color rojo, se refieren a aquellos gastos de transporte que se van a deducir, pero son gastos de transporte que se producen en territorio aduanero nacional. Todo lo que el transporte que ha sucedido después de pasar frontera, después de que la mercancía ha pasado frontera, ocurren gastos, ¿no es cierto? Se incurren en gastos de transporte, que ya serían gastos de transporte de tipo interno, que no forman parte del valor en aduana, por lo tanto hay que disminuirlos.
¿Sí, Damaris? Gracias, licenciada. Con todo gusto. Perfecto, voy a dejar de compartir. Y ahora comparto la presentación nuevamente. Listo. Aquí tenemos el precio realmente pagado por pagar. Ya hemos hablado súper abundantemente de este tema. Ahí están los pagos totales, pagos anticipados. Ya. Estoy buscando la presentación. Hemos hablado también de los descuentos, ¿no es cierto? Les dije, los descuentos necesariamente tienen que cumplir varios requisitos y fundamentalmente 3. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 requisitos para que un descuento se produzca como tal, es decir, que deduzca al precio realmente pagado? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Al menos un requisito. Recuerdan que hablábamos de la factura comercial. Los descuentos, ¿dónde? Si en la factura no está y tienen un documento de descuento que está fuera de la factura, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve, ¿no es cierto? ¿Dónde tienen que estar los 3 requisitos de los descuentos? En la factura comercial. Sin conocer demasiado, ¿qué tendría que decir un descuento? Cuando uno está yendo de tiendas, es cierto, hay unos letreros gigantes de color rojo o amarillo y te dicen descuento. ¿Qué es lo primero que aparece cuando te dicen hoy día hay un descuento? Buenas noches, licenciada. Yadira le habla. Uno de los requisitos es indicar el porcentaje y ¿Ya? El otro, si mal no recuerdo, era indicar el por qué estamos recibiendo ese descuento. Perfecto, Yadira. Perfecto. Y producto de lo que acabas de decir, si hay la razón, hay el porcentaje, entonces tiene que haber necesariamente el importe, ¿no? El importe del descuento, que ese sería el tercer requisito. Muy bien, Yadira, gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora, he puesto esta diapositiva acá, porque he querido enganchar, después de eso vamos a hablar del tema de las condiciones, ¿no es cierto? Lo que en el esquemita les puse en color rojo, que les dije que antes de los ajustes se tiene que cumplir determinadas condiciones, pero antes de aquello he visto necesario poner esa diapositiva, en el cual se habla de los 8 requisitos que están puntualmente establecidos como tal en la resolución 1684, artículo 5. Si ustedes se van a la resolución 1684, artículo 5, ¿ya? Van a encontrar estos 8 requisitos. ¿Sí? Para que se vayan congeniando con el tema de la resolución nuevamente, veremos qué nos dice la resolución. Me voy a ir directamente a lo que dice el artículo 5, para que ustedes visualmente vean de que el indicado artículo 5 me habla de los requisitos, ¿sí? Estoy en la resolución 1684 y nos vamos a ir al artículo 5. En el artículo 2 están definiciones que les invito a leer para ir aclarando algunas definiciones como tal. Y nos vamos a ir al... Una preguntita. Sí, dame un segundito, me voy a localizar acá en el artículo 5. Ahora sí, ¿quién pregunta? Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Es cortita, larga tu pregunta. ¿Cómo estás? Cortita. A propósito de la tarea, ¿nos tenemos que remitir a esta resolución o de otro lado también tenemos que revisar? Recordame el enunciado de la tarea. Decía algo de valoración, el contexto de valoración, no lo tengo ahorita de la mano. Es importante lo que me estás... Sí, por favor, mientras lo vas revisando, porque es buena idea aclararlo, iremos viendo el artículo 5,
Dice, artículo 5, resolución 1684, los requisitos para aplicar el método de valoración del método de valor de transacción, que es el primer método. Y aquí están los 8 requisitos que les acabo de mencionar. Están aquí los 8, entonces quería que visualmente vean dentro del documento dónde están los requisitos, ¿no? Voy a volver a la presentación y ya saben dónde están los requisitos y me voy nuevamente a la presentación. Ahí está. Les decía que he puesto esta diapositiva acá con el fin de que se pueda apreciar un poquito más qué se exige, cuáles son los requisitos puntuales, esquemáticos, estructurados, para que yo visualmente pueda saber qué tengo que cumplir para aplicar el primer método de valoración. Son 8 requisitos. 1, que existe una venta para la exportación con destino a Bolivia, esto ya lo hemos hablado. No es lo mismo que yo compre en territorio extranjero y que diga, aquí estoy comprando, y listo. No, cuando se realiza una exportación y necesariamente la factura que se va a emitir incluso es una factura para la exportación, que evidentemente no contiene impuestos nacionales, ¿no?, del país de exportación, ¿no? Entonces, el simple hecho de que la mercancía se exporta de territorio extranjero y llega a territorio nacional y se sujeta a una importación, es un indicador suficiente para indicar de que es una venta, que es una exportación en realidad. Y la venta para la exportación es cuando se ha negociado, obviamente cuando le pregunto el precio, he dicho, él me pregunta ¿para dónde? Es para Bolivia. Ah, ya, entonces el precio es tanto. ¿Por qué? Porque además va a ser en sí aduana La Paz, ¿no es cierto? Entonces es una venta para la exportación. ¿Sí? No es cualquier venta, es una venta para la exportación para territorio aduanero boliviano. Requisito número 1. Eso es lo primero que se tiene que cumplir. Requisito número 2. Que se haya acordado un precio real, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que en realidad el 2 y el 3 van juntos. Que se haya acordado un precio real entre el vendedor y el comprador y que este precio concretado en un pago se pueda demostrar mediante documentos. ¿Ya? Esos son el segundo y el tercer requisito. Entonces, cuando uno está siendo sujeto a despacho aduanero, ¿se acuerdan que les dije? Dentro de uno de los requisitos, por ejemplo, hay una certificación bancaria, ¿no?, como documento soporte. Esa es una prueba que está evidenciando de que ha habido un precio, ¿ya?, y que además ha habido un pago. Aquí está mi certificación bancaria. Entonces, con eso podría estar cumpliendo el segundo y el tercero. Pero dentro de ese tema de respaldar el pago, la aduana suele pedir otro tipo de información. Dependiendo del momento de la fiscalización, por ejemplo, en un control diferido o una fiscalización posterior, no solamente me van a decir, suficiente tu certificación de bancaria. No, además me van a pedir seguramente un SWIFT, ¿no es cierto?, que va a respaldar la certificación bancaria. ¿Qué significa esos dos documentos? ¿No? Es aquellos documentos, la certificación, en las que el banco está certificando a la aduana nacional que Patricia Maldonado ha hecho un pago mediante transferencia bancaria a tal persona en la China. Vamos a volver al ejemplo anterior, ¿no? A tal persona en la China, a tal cuenta y demás, por el monto de tantos, correspondiente a la factura número tantos, correspondiente a la compra de perfumes. ¿Sí? Entonces, es un documento adicional para respaldar el pago. Aparte del SWIFT. El SWIFT en realidad es como una traducción, digamos, de toda la transferencia bancaria, ¿no? Ahí está realmente toda la información, un poco a nivel bancario, pero ahí está el monto, la razón. Ahí en la parte de referencia tienes que poner la factura, tienes que poner la razón de la transferencia también. Tienes, obviamente, poner el beneficiario, tienes que poner ciertamente la cuenta a la cual estás transfiriendo, desde qué cuenta y demás, ¿no? Además, aduana suele pedir bastantes otros documentos para respaldar el precio realmente pagado por pagar y el pago realizado. Entonces, cuando es en la fiscalización posterior, te piden estados financieros, te piden CARDEX valorado, te piden libros mayores, todo lo que sería la parte contable. ¿Para qué? Pero van a pedir todo eso. Para que contablemente la aduana pueda verificar que evidentemente dentro de tu movimiento contable ha habido una transferencia al proveedor chino, además que eso lo has registrado en tu costo de producción, lo has registrado en tu libro mayor, lo has registrado en tus CARDEX, ¿no?, en tus inventarios, y además que entre este CARDEX valorado para ver cómo ha sido ese movimiento, ¿no es cierto? Entonces, con el cruce de toda esa información, ya, entonces ahora aduana dice, de verdad,
si has pagado a fulano, se ve toda la estructura, perfecto. Superabundantemente la demostración del precio realmente pagado por pagar. Eso es para una fiscalización posterior. En este punto hago un paréntesis. Cuando se implementó el acuerdo sobre valoración de la OMC, uno de los principales postulados de la Organización Mundial de Comercio dentro de lo que es el acuerdo sobre valoración de la OMC era prevalecer el control posterior. ¿Sí? O sea, la idea de todos estos controles en valoración era que se dé curso rápidamente al despacho aduanero, y sobre eso se implementó también que el momento que haya una observación al valor declarado durante el despacho aduanero, el importador tenga la posibilidad de presentar una boleta de garantía por los tributos supuestamente omitidos, ¿no es cierto? Dejas la garantía, inmediatamente te tienen que despachar la mercancía. Las observaciones al valor en aduana no tiene que ser óbice para el despacho, para la salida de la mercancía de aduanas, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque el acuerdo, como les digo, prevalece el control posterior. La licenciada, pero igual durante el despacho puede controlar. No, así tan fehacientemente como lo podrías hacer durante una fiscalización, no. ¿Por qué? Porque toda esa trazabilidad del pago, por ejemplo, lo podrías hacer durante el despacho aduanero, en el cual, es más, tienes 72 horas para pagar los tributos aduaneros. No puedes hacerlo, no puedes presentar estados financieros, movimientos contables, libros mayores, no puedes hacer eso, ¿no es cierto? Con lo que realmente vas a demostrar demostrar que ha habido un pago, que ha habido un pago al vendedor, no podrías hacerlo, ¿no es cierto? Lo vas a hacer durante el control posterior, durante la fiscalización. Bajo esa lógica que recién mirando todos estos documentos contables, podría fehacientemente comprobar y demostrar el precio realmente pagado por pagar y que la aduana pueda realmente verificar, es en el control posterior. ¿Sí? Roberto, ¿ya lo tienes Sí, ya lo tengo. Comentame, ¿me lo puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice, revise el procedimiento de importación a consumo vigente e identifique los apartados en los que se habla de la determinación del valor en aduana. Perfecto. Te agradezco mucho la pregunta. En realidad, yo lo he hecho un poco, está correcto el planteamiento. Yo lo puse así en la idea de que ustedes ya han pasado procedimientos aduaneros, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? No sé con qué título es el módulo, procedimientos, no sé, ¿qué titulaba el módulo vinculado a todos los procesos de despacho y demás? ¿Correcto? No recuerdo la verdad cuál era el título del módulo. No, ¿alguien se acuerda? Bueno, hay un módulo en el cual ven el tema de procedimientos aduaneros, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los procedimientos aduaneros han tenido que ver el procedimiento de despacho de importación a consumo, ¿sí? Ese es el procedimiento que yo quiero que revisen. El procedimiento actual de despacho aduanero de importación. Se llama procedimiento de importación a consumo. Recientemente han modificado el procedimiento porque han incorporado, a ver, déjenme pensar, las últimas aduanas incorporadas al tema del SUMA son aeropuertos. Entonces, el último procedimiento, miren, haremos lo siguiente, revisen el procedimiento haremos lo siguiente, yo voy a revisar cuál exactamente es el último procedimiento de importación a consumo, porque últimamente lo han estado variando bastante. El último era el del 2019, que han corregido transporte, y han corregido depósito, y han corregido importación a consumo. En un solo documento han actualizado en realidad estos procedimientos. ¿Ya? Yo les voy a pasar exactamente el procedimiento que quiero que revisen, pero en cuanto a temas de valor, o lo que yo les estoy pidiendo en la tarea, básicamente no ha cambiado. Posiblemente un par de cosas, pero no ha cambiado. Entonces, cuando les digo vean el procedimiento de importación a consumo, me estoy refiriendo precisamente al procedimiento de importación a consumo vigente. Lo que voy a hacer es verificar cuándo exactamente ha salido el último procedimiento, aunque eso deberían conocerlo ustedes bien, ¿no? Cuándo ha salido exactamente el último procedimiento. De todas formas, yo les voy a avisar.
¿Ya? Y sobre ese documento, ustedes revisan el documento y dentro del procedimiento de importación a consumo, ustedes lo empiezan a leer, ¿ya? Y empiezan las fases de control, todo lo que es el tema de valoración. Entonces van a llegar seguramente al tema de controles durante el despacho aduanero, ¿no? Si es importación a consumo, es durante el despacho aduanero este documento. Entonces ahí va a saltar observaciones al valor declarado. Y va a decir algo, ¿no? Bla, 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 bla. Luego, ¿qué acontece cuando surgen observaciones y cuando no hay observaciones? Cuando no hay, bueno, no interesa, pero cuando hay observaciones, ¿qué acontece? Ah, acontece esto, el otro, bla, 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 bla. Y después, ¿qué más? ¿Qué tiene que hacer el importador? Tiene que hacer esto y el otro, bla, y así sucesivamente, ¿sí? En algunos casos, seguramente alguna parte va a estar en la parte de control como tal, y el texto tiene que seguirse fijando si hay más cosas respecto al valor, ¿ya? Que pudieran estar en otro apartado. ¿Sí? ¿Se entendió, Roberto? Lo que yo deseo es que tomen conciencia de qué exactamente se hace durante el despacho aduanero en temas de valor en aduanas. Ya he hablado varias cosas yo respecto al tema del control del valor. Hace un momento acabo de decirles también, ¿no? ¿Qué acontece durante el despacho aduanero? ¿No? ¿Qué acontece durante el control diferido? ¿Qué acontece durante la fiscalización posterior? ¿Sí? Pero quiero que ustedes tomen conciencia, ya, exacto, durante el procedimiento de importación a consumo, en este proceso, evidentemente, lo que dijo la licenciada, hay una parte que hace el control al valor declarado. ¿Y qué dice? Dice esto, dice lo otro, bla, 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 bla. Eso es lo que quiero que ustedes revisen, ¿no? Que vean qué acontece durante el despacho aduanero, ¿no? En temas de valor en aduanas. ¿Sí? ¿Conforme, Roberto? Sí, gracias, entendido. Voy a revisar entonces el reglamento. Perfecto, perfecto. Bueno, seguiremos con el tema de los requisitos. Entonces, luego viene, hasta ahí ya van 3 requisitos. Luego viene el requisito número 4, que dice cumplimiento de las 4 circunstancias exigidas en el artículo 1 del acuerdo, que son las condiciones que les hablaba hace un momento, que estaba remarcado en rojo en el esquema que les he mostrado, que es el punto siguiente que vamos a ver. ¿Sí? Entonces nos estamos quedando, acuérdense, en el requisito número 4. Hasta el momento, si es que todo se hubiera cumplido, estamos conformes, ¿no? Pero la idea es que se cumplan los 8 requisitos. En ese momento vamos a ver a qué se refiere el requisito número 8. Para ello nos vamos a esta diapositiva. ¿Qué nos dice el acuerdo sobre valoración? Nos dice que está bien que existe el valor de transacción o el precio realmente pagado por pagar, ¿no es cierto? Pero dice que además debería cumplirse las siguientes 4 condiciones para que yo posteriormente pueda hacer los ajustes a este precio realmente pagado por pagar. ¿A qué se refieren las condiciones? Se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, que no haya restricciones a la cesión o utilización de la mercancía que estoy importando. ¿A qué se refiere? A que el uso que, por ejemplo, yo le pueda dar a la mercancía que estoy importando no sea sujeto a ningún tipo de restricción para su uso en el mercado nacional, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo un poco extremo les voy a dar. Estoy importando mercancías que están dentro de la ley 1008, por decir algo, ¿no? El uso de esas mercancías está restringido, ¿sí? Ahora, siempre y cuando esas mercancías, por ejemplo, tengan, ¿cómo se llama? Tienen certificaciones previas, ¿no? Tiene que haber una certificación emitida por el Ministerio de Defensa para que esa mercancía sí pueda entrar, ¿no? Si yo respaldo, digo, aquí está, pero tengo mi correspondiente certificación. Si bien está restringido el uso dentro del territorio nacional, pero hay esta certificación que puedo importar esta mercancía porque está destinada, no sé, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Cumples la condición? Sí, cumple. Hay restricciones, pero esto está debidamente respaldado para que se pueda utilizar. Ok, perfecto. Siguiente. Que no haya ninguna condición o ninguna contraprestación. Por ejemplo, me venden sillas. Y además de las sillas me dicen, oye, te vendemos sillas, pero además, ¿qué te parece si te vendemos además estas mesas? ¿Sí? En el momento que me dicen, además te vendo las mesas, me dicen,
si nos compras además las mesas, te vamos a rebajar el precio. Se dan cuenta, ha habido una condición, en este caso, una condición a lo que es la venta de las sillas, la están atando al tema de las mesas. Si ese diferencial, digamos, entre lo que es el precio de las sillas más el precio de las mesas se puede demostrar, no hay problema. Pero si ha habido esa venta, ¿no?, te están vendiendo dos cosas y no puedes demostrar el tema del diferencial, entonces no puedes aplicar el primer método de valoración porque no estás pudiendo demostrar numéricamente, objetivamente. Siguiente, que no se revierta producto alguno de la reventa, salvo con arreglo al artículo 8. Cuando hablamos del artículo 8, lo vamos a ver en el artículo 8. ¿Pero a qué se refiere con no revierta producto alguno de la reventa? O si existiera, tendría que poderse demostrar. ¿Ya? Me venden 100 laptops. ¿Ya? Me dicen que estamos vendiendo cada una a $100. Es un ejemplo hipotético. Perfecto, a $100. Pero me dicen, con la siguiente condición, te vamos a vender a $100. Con la condición de que tú, el momento que lo estés vendiendo en el mercado interno de Bolivia, ¿ya?, nos reviertas el 2% del producto de esa reventa. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Hay una condición. Se puede cuantificar, se podría cuantificar. ¿Sí? Pero ¿en qué momento se va a poder cuantificar? En el momento que haya la reventa. En ese momento recién voy a poder sacar el cálculo del 2% y lo voy a transferir. ¿Cuánto costaría la mercancía? ¿Los $100? No. Son los $100 más el 2% del producto de la reventa. ¿Se entiende? Si se puede hacer ese cálculo numérico, está bien, cumple las condiciones. ¿Por qué? Porque numéricamente me estás pudiendo demostrar, ¿no es cierto?, que hay una reversión, que hay ese pago adicional, ¿no es cierto? Porque seguramente la reversión del 2% va a saltar ¿dónde? Van a saltar en sus estados financieros, van a saltar en sus transferencias bancarias, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, no debería ser en ese momento. Lo que les decía el otro día, a una pregunta de uno de sus compañeros, todo lo que estamos hablando, que las condiciones que precio realmente pagado por pagar, los pagos directos, indirectos, los descuentos, los pagos anticipados, todo que si hay restricciones a la cesión de utilización, que si hay contraprestaciones, que si se revierte el producto de la renta, que si hay vinculación, todo eso está en la declaración andina del valor. Todo tiene que estar debidamente declarado. ¿En qué momento debería declarar el tema del producto de la renta? El momento que esté llenando mi declaración andina del valor. ¿Sí? Si puedo demostrar todo este panorama del ejemplo que les acabo de dar, perfecto, se cumple la condición porque objetivamente lo puedo cuantificar. Y finalmente, dice que no exista ninguna vinculación, dice, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. Lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito con más detalle este tema de la vinculación, pero básicamente no es lo mismo, ¿no es cierto?, que yo como comprador, Patricia Maldonado, tenga como vendedor a mi madre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ahí hay una vinculación consanguínea de manera directa. En el artículo 15 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC está todo el tema de las vinculaciones. ¿Quiénes están vinculados? Y de manera general están vinculados todos aquellos con los que tengo como comprador una relación de consanguinidad. Es decir, padres, hijos, hermanos y demás. Cuando existe una relación de esta naturaleza de consanguinidad, por un lado, y de relaciones comerciales, por otro lado. Existen dos tipos de vinculaciones. Si existe esto, ¿qué tengo que hacer como importador? Tengo que demostrarle a la aduana de que si bien existe una vinculación, ya sea de consanguinidad o de relaciones comerciales, la vinculación no ha afectado al precio que se ha pactado. Y ese precio está en el rango de aquellos precios que se producen entre personas no vinculadas. ¿Sí? Porque de manera natural, obviamente mi mamá no me va a dar el precio, qué sé yo, incluso puede haber hasta alteraciones del precio, ¿no es cierto? Precisamente por el tema de consanguinidad. Si existe, dice que no existe ninguna vinculación, salvo lo dispuesto en el párrafo 2, dice que no exista ninguna vinculación, y que si existe, no debería afectar el precio. ¿Sí? Y tengo que demostrar que definitivamente no ha afectado el precio. ¿Sí? Más adelante está un poquito más explicado. Entonces, con ello, con esto que acabamos de hablar en este momento,
estaríamos, miren, si vemos el esquemita, aquí está el esquema, ya estaríamos hasta aquí. Miren, ya hemos visto prácticamente todo esto, excepto lo que sería los ajustes al artículo 8, que enseguida lo vamos a ver. Pero todo el resto que está fuera de este rectángulo pequeñito, todo lo acabamos de ver hasta este momento. ¿Sí? Ahora, ¿qué viene? Los ajustes al artículo 8, que es lo siguiente que está en nuestro esquema. ¿Sí? Ok, seguiremos. Voy a dejar de compartir, voy a volver a mi presentación y ya. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver ejemplos. Sí, Roberto, vamos a ver ejemplos. Yo quiero hoy día seguir avanzando con el tema de los ajustes al artículo 8, para que tengan toda la teoría bien integrada. Y la próxima semana, el día lunes, vamos a empezar a hacer varios ejercicios, puros ejemplos, antes de iniciar el método número 2. ¿Ya? Ingeniera. Benjamín. Sí, una consulta. En el caso de que yo vaya a comprar, por decir, a otro país, pero no sea una venta internacional, y me den una factura por la mercancía, o me haya comprado una caja de algún producto X, y lo quiera, no sé, importar, ¿cuál es el procedimiento o solo vamos a ver en otro método de valoración? Benjamín, la anterior, no recuerdo si era el anterior miércoles o el anterior lunes, uno de tus compañeros, si mal no recuerdo, creo que era Roberto, dio precisamente un ejemplo como el que acabas de comentar, ¿no es cierto?, de la compra de unos PlayStation en Estados Unidos, y que ingresaron esa mercancía como equipaje acompañado. En ese momento di una amplia explicación al respecto de cómo exactamente es este tema. Y en todo caso, un poco para recordar, esta es mercancía a la cual no puedes aplicar el primer método de valoración. ¿Por qué? Porque si bien es una venta, una compra-venta, pero no es una venta para la exportación, ¿no es cierto? Es una venta que se ha realizado en el mercado interno de Estados Unidos, por ejemplo, en el mercado interno. No es una venta para la exportación. ¿En qué momento es una venta para la exportación? El momento que, aunque yo estuviera ahí, le digo, señores, necesito exportar mercancía a Bolivia. Y entonces, ¿cuánto me cuesta? Quiero que me lo ponga en Aduana Interior La Paz. Todo lo que hemos hablado en la anterior clase, súper abundantemente. Esa es una venta para la exportación a territorio aduanero boliviano. Y normalmente en la factura, ¿cómo te das cuenta? En la factura de exportación, uno, no tiene impuestos internos, porque no es para la venta interna en el territorio extranjero, en Estados Unidos en este caso. Y dos, en la parte superior dice, comprador, Patricia Maldonado, dirección, dice, calle tal, La Paz, Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, esas dos indicaciones, el momento que se está revisando, la aduana está revisando, pueden ser suficientes para darse cuenta de que es una venta para la exportación. Uno, no tiene impuestos internos. Dos, está destinado a la exportación al territorio boliviano. ¿Cómo me doy cuenta? Con lo que dice el consignatario, ¿no es cierto? Patricia Maldonado, ¿dónde? En La Paz, Bolivia. La factura que te van a emitir en territorio extranjero no dice Patricia Maldonado que vive en La Paz, Bolivia, ¿no es cierto? No, te van a decir comprador Patricia Maldonado y se acabó. Y ahí están los impuestos internos. Ese no es una venta para la exportación, es una venta interna. ¿Ya? Y el momento que ingresas a territorio nacional con esa factura, no se aplica el primer método de valoración, se suele aplicar el último método de valoración, que es motivo de la última parte de este módulo. ¿Estamos? ¿Estamos, sí, Benjamín? Perfecto. Sí, licenciada, prácticamente es el mismo ejemplo. Entonces, no entraría ese caso en este método, ¿no? Claro. Ahora te voy a rebotar, Benjamín, la pregunta, porque ya lo he explicado y realmente me gustaría que quede súper claro esto. Si bien no vamos a ver todavía el método del último recurso, que es el que normalmente aplican para estos casos, ya, recién lo vamos a ver, pero me gustaría que quede claro.
Benjamín, ¿por qué razón esa factura emitida en territorio extranjero, por qué razón no la acepto para este primer método de valoración? Bueno, ahora recordando, lo que dijo era porque contaba ya con un impuesto de ese país, ¿no? Ya contaba con un valor, con el IVA. Ya, y otra razón más que acabo de explicar hace un momentito. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Esa no es una venta. En la factura que te acaban de extender en Estados Unidos es una factura de venta interna, ¿no es cierto? Y que tiene impuestos internos a la venta interna en ese país, ¿no? Esa factura no es para la exportación de la mercancía, simplemente en el mercado interno están vendiendo, ¿sí? Otra razón más que ayuda a ver que eso no es una venta para la exportación es lo siguiente: una factura de venta interna tiene impuestos nacionales a la venta interna, ¿no es cierto? No se puede exportar impuestos, ¿no es cierto? Ya desde ahí ya te das cuenta, no puede exportar impuestos. Entonces, desde ahí también ya te das cuenta que esa factura no es una venta, no es una factura para exportación tampoco. ¿Sí? ¿Se entiende, Benjamín? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, perfecto, me ha gustado tu pregunta. Restricciones admitidas, estas restricciones es dentro de lo que hablamos hace un momento de las condiciones, ¿no ve? Hemos hablado de 4 condiciones, hablaba de las restricciones. Aquí están las 3 tipos de restricciones, por ejemplo, respecto al uso y utilización de las mercancías. Por ejemplo, miren aquí, puede haber una restricción. El momento que me están vendiendo, por ejemplo, me pueden poner la restricción de limitar el territorio de venta. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en el caso de ventas de vehículos, por ejemplo, ¿no? Cuando el que te está vendiendo te dice, ok, te estoy vendiendo estos vehículos, pero te limitan el territorio. Te dicen, tú solamente lo puedes vender estos vehículos por decirles algo, en la parte oriental de tu país, solamente en Santa Cruz, qué sé yo, en Beni y Pambo, pero no lo puedes vender en La Paz, en Oruro. ¿Por qué razones? Por un lado, podría ser el tema del clima, por ejemplo, ¿no es cierto? O caso contrario, para que el ejemplo sea más claro, te digan, esto solamente lo puedes vender en La Paz, Oruro, Potosí, pero no lo puedes vender en Santa Cruz, Pando, Beni. Y uno dirá, ¿pero por qué están restringiendo? Podría ser porque la estructura del vehículo no es apto para territorio húmedo, por ejemplo, para lugares húmedos, ¿no es cierto? Entonces, por eso te están limitando, ¿no? Acá no he visto mucho eso, pero es un buen ejemplo. Entonces, hay una condición, te están condicionando a que limites tu territorio de venta, ¿no es cierto? Pero si se fijan acá arriba, dice, estas son restricciones admitidas. Todo esto de restricciones, si existen como tal, no se aplica el primer método de valoración, pero estas 3 son admitidas, ¿sí? O sea, si en algún ejemplo aparece alguna de estas 3, ustedes dicen, son condiciones. Pero son condiciones admitidas. Entonces, no por estas 3 condiciones se va a rechazar el método de valor de transacción. Ahí ya les di ejemplos de datos, de condiciones. Aquí sigue con algo pasado. ¿Dónde está? Ya. Voy a volver al tema de los requisitos. ¿Dónde está? Aquí están los requisitos. Con lo que les acabo de decir del tema de las condiciones, habríamos revisado esos requisitos que están en el número 4. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a ver los requisitos que están en el número 5 y el número 6. El número 5 dice que si corresponde el precio realmente pagado por pagar, se puede ajustar con los ajustes del artículo 8, y el número 6, como requisito, nos dice que todo esté conforme al contrato. Entonces, me voy a la página siguiente, que era esta, de la diapositiva, y aquí simplemente se está repitiendo, ¿ya? Y enseguida vamos a ver a qué se refiere con que si corresponde el precio realmente pagado por pagar, se puede ajustar con base a datos objetivos y cuantificables. Eso está en el artículo 8, ¿ya? Y que la importación de mercancías estén conformes a contrato, ¿ya? Requisito número 5 dice,
El precio realmente pagado por pagar debería poderse ajustar con base a datos objetivos y cuantificables. El día martes, si mal no recuerdo, hemos hablado de los datos objetivos y cuantificables. Todo lo que es, toda la información, toda la documentación vinculada al tema de valor en aduanas, dado que estamos determinando un importe, una cuantía, un número sobre el cual se van a calcular tributos aduaneros a la importación, todo tiene que ser en base a datos objetivos y cuantificables. Y este precio realmente pagado por pagar se tiene que poder ajustar con los ajustes del artículo 8 que enseguida los vamos a ver. ¿Ya? Si es que no se pudiera por alguna razón, porque no puedo sumar esto más esto, o los descuentos, no se pueden cuantificar los descuentos, o los pagos anticipados tampoco se pueden cuantificar. No, esto deriva a que no exista datos objetivos y cuantificables y no pueda realizar los ajustes. ¿Sí? Entonces, eso sería el incumplimiento de este numeral 5. Numeral 6 dice que todas las mercancías que han sido importadas deberían estar conformes al contrato respectivo. El simple hecho de que la mercancía ya sea nacionalizada, ¿no es cierto? Parece como que implícito de que el importador está aceptando de que la mercancía o los productos que ha recibido están conformes al contrato. Pero suele ocurrir a veces que una vez que la mercancía está, por ejemplo, en almacenes del importador, revisan y hay cosas que o no ha pedido o ha sido de otro color y qué sé yo, ¿no? Pero desde el momento en que el importador las acepta como tal y no hace ningún reclamo al vendedor, entonces quiere decir que están conformes al contrato. Les cuento que esta observación, esto de la conformidad al contrato, lo he visto en algunos controles diferidos, en el sentido de que dicen, el importador no ha presentado el requisito de que es conforme al contrato, ¿no? Entonces, allí hay que explicar ¿en qué sentido? En el sentido de que desde el momento en que el importador no ha hecho ninguna reclamación posterior al despacho aduanero, ¿no es cierto? Y lo puede tal vez documentar, ¿no? Quiere decir que este requisito está cumplido. ¿Sí? Ya. Siguiente requisito, vamos a volver con el listadito de requisitos. ¿Dónde está? Aquí está. Ya hemos visto ahorita el requisito número 5, el requisito número 6. Ahora vamos a ver el requisito más importante, que es el tema de la factura. Dice que la factura debería cumplir todos los requisitos establecidos para su implementación. Esta parte es supremamente importante, por eso me voy a salir de la presentación y lo que voy a hacer es irme a la resolución 1684, en la cual están definidos todos los requisitos para la factura comercial. Entonces, denme un segundito. ¿Dónde está? En el artículo 6 nos habla de la venta, no cualquier venta, una venta para la exportación. ¿Sí? Artículo 7, aquí está, nos está hablando de la venta para la exportación. El 8, precio realmente pagado por pagar. Creo que está en el artículo 10 el tema de la factura. Un segundito. Ahí está, artículo 9. Miren, la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones ha hecho todo un artículo, que se llama el artículo 9, para definir cuáles son las características de la información que debería estar contenida en una factura comercial, que son las que están redactadas a continuación. Les quiero comentar que in extenso, los requisitos de la factura comercial han sido recogidos en el procedimiento de importación a consumo del año 2019, estaban en el anexo número 1. Todos estos requisitos se han vaciado a ese anexo, ¿ya? Y se han incorporado unos 2 más, pero básicamente son todo lo que les acabo de decir, los que están en este momento detallados acá, ¿ya? Y en general, por su importancia, voy a darle una lectura, ¿ya? Número 1, debe reflejar el precio realmente pagado por pagar, independientemente de la forma de pago. ¿Reflejará el precio realmente pagado por pagar? La factura, sí, va a reflejar, pero solamente si son pagos directos. ¿Se acuerdan que dijimos los pagos directos, los montos vinculados a los pagos directos están en la factura? ¿Qué no está en la factura comercial? Los pagos indirectos, ¿no? Eso hemos hablado en la clase número 1, si mal no recuerdo.
Entonces, si dice, refleja el precio realmente pagado por pagar, sí, pero el momento que uno está haciendo la declaración en línea del valor, tiene que además, para que se configure el precio realmente pagado por pagar, tiene que además declarar los pagos indirectos y escribir. Número 2, debe ser un documento original y definitivo, ¿no es cierto? En esos casos no se acepta una factura pro forma, y además el artículo 111 del reglamento de la ley de aduanas, documento soporte, dice que debería ser un documento original. Número 3, debe ser expedida por el vendedor de la mercancía. Número 4, obviamente debe carecer de borrones, de medaduras, de adulteraciones. Número 5, debe contener como mínimo los siguientes datos. Si ustedes se fijan, es lo que casi generalmente tiene una factura comercial, ¿no es cierto? Ah, caramba. Denme un segundito. Se fue el cursor. Ya, entonces, ¿qué más tiene que tener nuestra factura comercial? Tiene que tener, ahí vamos a dar una lectura rápida, número y fecha de expedición, lugar de expedición de la factura, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción de la mercancía. En este inciso E, que es descripción de la mercancía, incide mucho la administración aduanera, ¿no? En el sentido de que debe tener una descripción completa, ¿no? Pero no nos olvidemos que en la declaración en línea del valor hay una cápite en el cual la descripción es prácticamente al mínimo detalle, y también les hablé del procedimiento en el que se emitió la aduana nacional sobre descripciones mínimas que le hicieron a nivel del arancel de importación, ¿es cierto? ¿Recuerdan? Eso les comenté en la clase número 1. ¿No? Porque usualmente no está toda la descripción en la factura comercial, ¿no? de la mercancía, pero sí está lo más representativo. Pero el resto de la descripción de la mercancía está en la declaración al día del valor. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene que estar necesariamente la cantidad, ¿no? Tiene que estar la cantidad, tiene que estar el precio unitario, el precio total, tiene que estar la moneda de la transacción comercial, tiene que estar lo fundamental, lo que son los Incoterms, y otros datos establecidos, dice, en la legislación de cada país miembro. Por ejemplo, dentro de nuestra legislación nacional dice, acá también está, en la numeral 7, si no me equivoco, dice, si la factura está en un idioma extranjero, necesariamente tiene que presentarse en la factura traducida, ¿no? Al idioma español, por ejemplo. Bueno, eso quería mostrarles, es importante que ustedes sepan qué exactamente tiene que contener una factura comercial, ¿sí? Y para evitar, yo les digo, bueno, las personas que están vinculadas a las importaciones seguramente están más conectadas con lo que les voy a comentar. El momento que uno está haciendo la negociación, y una vez que ya ha concretado la negociación, una de las primeras cosas que le tiene que decir al importador, al vendedor, es que la factura comercial que le emitan contenga toda la información que nos está pidiendo la legislación nacional. Ustedes dirán, pero licenciada, ¿cómo al proveedor extranjero le vamos a decir que no es esto, lo otro? Porque hay facturas, miren, yo he visto facturas donde hay un poco más el vendedor, el comprador, la fecha y qué cosas se están comprando, el precio total, ni siquiera a veces hay Incoterm y demás, ¿no? Se tiene que pedir. ¿Para qué? Para evitar conflictos con la aduana nacional en el momento que te están realizando los controles, ya sea durante el despacho o en controles posteriores. ¿Sí? Ese es un buen tip, es necesario que ustedes hablen con los vendedores. Aquí tengo un ejemplo de una factura comercial, de un segundito. ¿Dónde está? Aquí. Nos vamos al número 35. Miren, esa es de manera habitual una factura comercial, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tiene casi de todos los requisitos, ¿ya? De un segundito le voy a poner unos segunditos. Mira, acá, por ejemplo, está el vendedor, está el comprador, ¿no es cierto? Está la dirección, lo que les decía hace un momento. Si es una venta para la exportación,
el importador, en este caso, o el comprador, mejor dicho, está en territorio boliviano, por tanto su dirección va a estar La Paz, Bolivia, ¿no? A diferencia de una factura interna. Luego, ¿qué más tiene que tener? La fecha y demás, pero aquí, entre otros, tiene que tener la descripción, tiene que tener la cantidad, tiene que tener el precio unitario, tiene que tener un precio total, tiene que tener un Incoterm, el valor final de la factura, y así todos los requisitos que les he indicado anteriormente. Siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Uno de los requisitos, aquí, dentro de los requisitos, creo que nos hemos pasado, que es el número 5, bueno, no interesa, es uno de los requisitos. Dice que la información contable que presenta el importador o el comprador a efectos de respaldar el valor declarado, tiene que estar conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto, lógicamente, de un importador que tiene una razón social determinada y demás, cumple todas sus obligaciones, ¿no es cierto? En este caso, con impuestos nacionales, por ejemplo, cuando presenta los estados financieros y demás, ¿no? Pero a efectos aduaneros se tiene que demostrar que esto, por ejemplo, los estados financieros han sido presentados ante impuestos nacionales y tienen que ciertamente cumplirse todas las normas de auditoría y basarse en los principios de contabilidad generalmente aceptados. A modo de comentario, suelen observar bastante este tema, ¿no? Indicando de que, por ejemplo, la información contable que se ha presentado no está en base a principios de contabilidad generalmente aceptados. Y eso es cuando encuentran algún tipo de incongruencia, digamos, en la información, o tal vez no se ha revisado de manera exhaustiva y puede saltar alguna observación. Entonces, uno de los argumentos de la aduana es precisamente eso, ¿no? Indicar de que los documentos contables o la información contable no está realizada en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Entonces, para ello es importante que cuando uno esté respaldando el valor, presente los documentos contables, pero tenga un poquito, digamos, el momento que esté explicando, diga, ¿no? De dónde a dónde viene la información y qué tipo de información es para demostrar el precio realmente pagado, ¿no? El tema de las transferencias, qué tipo de pago se ha realizado. Hay diferentes tipos de pago, ¿no es cierto? No solamente una transferencia. Seguimos. Aquí vienen los ajustes al artículo 8. Ya hemos hablado en el esquemita inicial que les mostré, ahí estaban todos los ajustes al artículo 8, ¿ya? Y aquí tenemos comisiones, corretajes y demás, pero lo vamos a ver en este momento a más detalle. Nos vamos a la diapositiva número 38. Los ajustes. Tenemos el precio realmente pagado por pagar, ¿sí? La primera parte, donde es el precio total. Y ahora vamos a hacer los ajustes. ¿Cuándo se realizan los ajustes? Se añaden, ¿cuándo se van a añadir al precio? Se van a añadir al precio. Vamos a poner ronditos. Aquí. ¿Cuándo voy a añadir al precio? Voy a añadir al precio sí y solo sí, cuando corren a cargo del comprador, ¿sí? Cuando no están incluidos todavía y cuando existen datos objetivos y cuantificables. Si alguno de estos tres requisitos no se cumplen, pues no puedo realizar los ajustes del artículo 8 al precio realmente pagado por pagar. Por tanto, no se aplica el primer método y me paso al segundo método de valoración. ¿Okay? Comencemos. Primera parte de los ajustes al artículo 8. La primera parte de los ajustes al artículo 8 nos habla de comisiones, envases y embalajes. ¿Ya? Vamos a añadir al precio si corren a cargo del comprador y si tienen datos objetivos y cuantificables, como les hablé hace un momentito. ¿Qué se tiene acá dentro de comisiones, envases y embalajes? Tenemos, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos comisiones y corretajes. Las comisiones y corretajes forman parte del valor en aduana, ¿sí? Excepto las comisiones de compra, ¿ya? ¿Qué tipo de comisiones existen? Existen comisiones de venta y comisiones de compra, ¿ya? Comisiones de venta se suman al precio realmente pagado por pagar. Comisiones de compra no se las toman en cuenta, ¿sí? No forman parte del valor en aduana, ¿ya? Enseguida voy a explicar un poquito más de esto.
Luego, ¿qué otra cosa voy a sumar al precio realmente pagado por pagar? Los envases y embalajes que forman un todo con las mercancías. Y finalmente, el tema de embalajes, en lo que corresponde a mano de obra y materiales. Estos tres recuadros en rojo forman parte del valor en aduanas, se suman al precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando ya no estén todavía en el precio realmente pagado por pagar, y siempre y cuando corran por cuenta del comprador y contengan datos objetivos y cuantificables. Ahora vamos a hablar de la primera parte. La primera parte son comisiones y corretajes. Esta parte es bonita. Lo que les decía, existen dos tipos de comisiones. Existen comisionistas de compra y existen comisionistas de venta. ¿Ya? Los comisionistas. A ver, ¿alguien alguna vez, a ver, qué son los, alguien sabe qué es un comisionista? ¿Un comisionista de compra, un comisionista de venta? O si alguna vez han estado dentro de algún tema de comisiones. Por ejemplo, yo quiero vender algo a territorio extranjero, ¿no? Cuando estamos hablando de ventas grandes, ¿no es cierto? No como ahora, por ejemplo, digamos, se pueden hacer ventas al extranjero, lo puedo hacer vía internet, ¿no es cierto? Y demás, pero usualmente suelen ser, podrían ser cantidades no muy grandes, digamos, ¿no? Aunque sí podría ser, ¿ya? Pero cuando la cosa es un poquito más, no sé si llamarle seria, en mayores cantidades, diremos, lo que suele hacer el comprador, ¿ya? Para evitar de que varias susceptibilidades, lo que hace es, dice, mejor me contrataré un comisionista de compra, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Porque el comisionista de compra es el que conoce el mercado. En este caso, el mercado extranjero de los proveedores, ¿no es cierto? Entonces, dice, contrataría un comisionista de compra. ¿Y qué hace el comisionista de compra? El comisionista de compra actúa por cuenta del comprador. ¿Quién lo está contratando? Yo. Va a actuar por cuenta mía. ¿Y qué va a hacer? Ya, antes de eso. Y es el que actúa, el comisionista de compra, el que actúa y no está ligado a ningún tipo de vendedor. ¿El qué va a hacer? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, entonces, ¿qué va a hacer? Me lo va a buscar mercancías en el territorio extranjero. ¿Quién es el mejor proveedor? A los menores precios y demás. Eso. ¿Qué hace un comisionista de venta? Al comisionista de venta lo va a contratar el vendedor. ¿Y qué va a hacer el comisionista de venta? Va a buscar mercados, ¿no? Y va a tratar de ofertar, obviamente, los mejores precios. ¿Qué está buscando? Está buscando compradores, ¿no? El comisionista de venta actúa por delegación del vendedor y es el que actúa y no está ligado a ningún comprador. ¿Se entiende, no es cierto? Por el nombre se entiende. Comisionista de venta, comisionista de compra. Las comisiones que se llegan a pagar, tanto el comisionista como de compra como comisionista de venta, corren efectivamente por aquellos que los contratan. Ahora, ¿qué exactamente hace cada uno de ellos? ¿Qué hace cada uno de ellos? El comisionista de compra, lo más representativo, vamos a ver. ¿A quién representa? Representa al importador o al comprador. ¿Qué busca? Busca proveedores. ¿Qué consigue? Va a conseguir muestras, ¿no es cierto? Yo le he pedido que me lo busque el mejor proveedor de determinado tipo de perfumes y va a buscar a los proveedores y va a buscar, obviamente, muestras, ¿no es cierto? Muestras, es decir, consigue muestras. ¿Qué va a buscar? Otra cosa representativa, va a buscar los precios más bajos, ¿no es cierto? ¿Qué hace el comisionista de venta? ¿Actúa por cuenta de quién? Actúa por o representa al vendedor, como les dije hace un rato. ¿Qué busca? Va a buscar clientes, ¿no es cierto? En cuanto a las muestras, conserva muestras, ¿no es cierto? Para ir mostrándoles a los potenciales compradores. Después va a buscar los precios, obviamente los precios más altos, ¿no? Que se les sean mucho más ventajosos al vendedor. ¿Ya? Ahora, de todo esto, en la siguiente diapositiva, ¿cuál forma parte del valor en aduanas? Y ahí me entré en las, tengo que volver a aquí. Aquí. Miren, la primera parte está, ¿no es cierto? Comisiones, corretajes. Aquí dice,
forma parte del valor en aduana o se ajustan al precio realmente pagado por pagar solamente las comisiones de venta. No forman parte del valor en aduana las comisiones de compra. ¿Sí? Solamente las comisiones de venta. Cuando se habla de comisiones de compra, automáticamente uno ya sabe que no forma parte del valor en aduana. Solamente forma parte del valor en aduana las comisiones de venta. Siguiente, vamos a hablar ahora de envases y embalajes. Envases y embalajes. Gastos de envases. Dice, se incluye en el valor de aduanas los gastos de envases, exceptuando cuando los envases tienen régimen aduanero propio, es decir, tienen una posición arancelaria propia. En el cuadrito de más adelante decíamos cuando forman un todo, ¿no es cierto?, con la mercancía que se está importando, ¿no? En esos casos forman parte del valor en aduana. Pero se exceptúa aquellos envases que tienen un régimen aduanero propio, es decir, tienen una propia posición arancelaria. Aquí les voy a dar un ejemplo en el tema de como embalajes, digamos. Cuando se importan, por ejemplo, viene una oportunidad, ¿no? La importación de unas turbinas gigantes, ¿no? Esas turbinas, por la forma de las turbinas, tienen que necesariamente tener determinado tipo de embalaje. En este caso, determinado tipo de sostén, ¿no es cierto? Y son unas estructuras metálicas, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá el acuerdo? Dice, forman parte del valor en aduana cuando forman un todo con el producto. En este caso, estas turbinas están en una posición arancelaria y el sostén con el que están entrando están en otra posición arancelaria, pero además ambos están en diferentes regímenes aduaneros. La turbina va a entrar como importación a consumo y habitualmente el sostén o el embalaje está entrando como adición temporal, porque no es parte de la venta, ¿no es cierto? Son estructuras gigantescas que son del vendedor o dependiendo, ¿no?, de un tercero tal vez, que va a entrar a territorio nacional, van a descargar y esa mercancía tiene que volver a salir. Por tanto, ha entrado mediante adición temporal, simplemente, se le da un plazo y demás. Entonces, por eso dice acá, con excepción de aquellos envases o embalajes que tienen régimen aduanero propio, admisión temporal, ¿no? Y es decir, tiene además una posición arancelaria propia, tiene su propia posición arancelaria, estos embalajes, estas estructuras metálicas, totalmente diferente a lo que son las turbinas, ¿no? ¿En qué momento se aplican? Cuando ambos pudieran estar engarzados, ¿no es cierto?, y tienen una sola posición arancelaria. Entran de manera definitiva y se quedan definitivamente dentro del territorio aduanero boliviano, ¿ya? ¿Qué más? Hay casos especiales, por ejemplo, para los casos, se considera como casos especiales aquellos en los que los envases, por ejemplo, son usados varias veces y debe incluirse la parte proporcional del costo del mismo, del alquiler o gastos equivalentes, así como el flete y el seguro por el doble caído. Por ejemplo, envases usados varias veces. A veces entran, por ejemplo, un ejemplo bien facilito, cerveza. Recuerdo que en una oportunidad, bueno, estaban importando cerveza, la cerveza, ¿cómo se llama esta cerveza? La mexicana, Corona. Estaban importando cerveza Corona, ¿no es cierto? Y hicieron la consulta a la aduana respecto a estos envases que son usados varias veces, las botellas, ¿no es cierto? Las botellas de vidrio, ¿no? Entonces hicieron las consultas necesarias para ver qué tipo de valoración se iba a dar. En este caso es lo mismo tiene la misma figura que la estructura. Esto va a entrar y va a volver a salir. Por tanto, si bien el líquido está dentro de las botellas, pero no obstante, lo que se va a quedar aquí es la cerveza, ¿no es cierto?, ¿sí?, en territorio nacional, y lo que va a salir son las botellas. Entonces, sería envases que se van a reutilizar varias veces, que van a entrar con diferente posición arancelaria y además están entrando con diferentes regímenes. La cerveza va a entrar mediante importación a consumo y las botellas van a entrar con un régimen de adquisición temporal. ¿Sí? Siguiente. El tema de embalajes. Ya les di un ejemplo del tema de embalajes. Miren, justo aquí, en la parte final, voy a buscar mi punterito. Justo aquí al final habla del, miren, los soportes utilizados o destinados a utilizarse para el enrollamiento, plegado
o fijación de mercancías. En el ejemplo que les di, esas estructuras metálicas son embalajes que sirven para fijar la mercancía. ¿No es cierto? Necesariamente porque la turbina es redondita, ¿no ve? Gigantesca, pero es redonda. No puede fijarse en ningún lugar excepto en esas estructuras metálicas. Entonces, ¿qué pasa con los envases que acabamos de comentar y con los embalajes? Los envases y embalajes forman parte del valor en aduana o van a ser sujetos a ajustes de precio realmente pagado por pagar. ¿Cuándo? Voy a volver a la diapositiva número 39. ¿Cuándo? Aquí está. Voy a borrar lo que está ahí. Y vamos a enmarcar con un redondito. ¿Cuándo va a formar parte del valor en aduana? ¿Cuándo voy a sumar? Cuando corre a cargo del comprador y cuando está en la parte, voy a volver atrás, ¿ya? Para ver el tema de requisitos. Para que se fije bien en la mente. Aquí está. ¿Cuándo? En el caso de envases y embalajes, ¿cuándo voy a ajustar o cuándo lo voy a ajustar al valor de la mercancía o precio realmente pagado por pagar? ¿Cuándo? Aquí están los tres requisitos. ¿Cuándo corren a cargo del comprador? Cuando no están incluidos todavía en el precio realmente pagado por pagar y cuando hay datos objetivos y cuantificados. Básicamente, los requisitos para todo lo que son los ajustes al artículo 8 son estos. Entonces, voy a sumar al precio realmente pagado por pagar comisiones de venta, no así comisiones de compra. Voy a sumar al precio realmente pagado por pagar los envases, los embalajes, sí, siempre y cuando cumplan esos tres requisitos. Seguimos. A ver. Hasta aquí hay alguna consulta. Ahora, para complementar el tema de los embalajes, ¿ya? En el tema de embalajes, existe lo que es el embalaje como tal, la estructura metálica, pero también existen lo que son gastos de embalajes. Los gastos de embalajes están vinculados a qué los gastos de embalajes? A el tipo de, por ejemplo, el tipo de materiales que se utiliza como embalajes, la mano de obra, ¿sí? Los tipos de embalajes y para qué sirven exactamente, ¿ya? Básicamente es lo mismo, simplemente está desagregado por exportación, materiales, mano de obra. Estas cuatro cosas hablan de gastos de embalaje. Esos forman parte del valor en aduanas, se ajustan son parte de los ajustes del artículo 8, se suman al precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando ¿qué? Cumplan los tres requisitos que ya hemos hablado hace un momento. Por ejemplo, en el tema de materiales, ¿no es cierto? Dependiendo del producto, habrá materiales de cartón, heno, paja, papel, en tiras, virutas de plástico. Y el tema de mano de obra forma parte del valor en aduanas. Por ejemplo, lo que pudiera ser acciones de cierre de cajas, embarrilado, envases al vacío y demás. ¿Sí? Todo esto forma parte del valor en aduanas, son partes de los ajustes del artículo 8, ajustan, es decir, suman al precio realmente pagado por pagar, lo suman siempre y cuando no estén todavía en el precio realmente pagado por pagar, existan datos objetivos y cuantificables y corran por cuenta del comprador. ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Prestaciones. El tema de las prestaciones van a ser incorporadas o van a ser ajustadas o sumadas a precios realmente pagado por pagar si son suministradas por el comprador, si son entregadas de manera gratuita o si se utilizan dentro de la producción de la mercancía. ¿Ya? Esos son los tres requisitos para incorporar lo que son el tema de las prestaciones. ¿Y a qué se refiere el tema de las prestaciones? Aquí están. Las prestaciones se refieren a todos estos productos. En este momento, nuevamente voy a volver a mi lapicito. Todo esto son las prestaciones. ¿A qué se refieren? Se refieren, en primer lugar, a materiales, piezas y elementos, artículos, partes que son incorporados a las mercancías importadas. Por ejemplo, yo he pedido que me vendan cocinas y les digo, miren, señor vendedor, yo tengo las hornallas. Ah, ya, perfecto, entonces se la voy a enviar para que usted lo incorpore a las cocinas que me va a enviar. Perfecto.
Eso se llama prestaciones con referencia a materiales, piezas y elementos, partes y artículos incorporados, en este caso a las cocinas. ¿Ya? Esto forma parte del valor en aduanas y se hace un prorrateo para ver qué cuota parte se va a incorporar en cada una de las cocinas. Siguiente prestación, herramientas, matrices, moldes, utilizados en ¿qué? En la producción. ¿Sí? Su nombre lo indica. Sabe que yo quiero las cocinas, pero quiero que me lo haga con estas herramientas, porque estas herramientas son especiales para colocar las herramientas. Perfecto, envíenmelas, les envío a precio reducido de manera gratuita. ¿No es cierto? Y el momento que se determine el valor en aduana, se va a hacer un prorrateo para determinar qué cuota parte del uso de estos elementos, herramientas, matrices y moldes se van a incorporar dentro del valor en aduanas. Siguiente, prestaciones, materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. Por ejemplo, estoy importando refrescos, por decir algo, ¿no? Entonces yo le digo, mira, yo tengo las esencias de lima limón. Perfecto, mándamelas. Yo le envío esos materiales que se van a consumir en la producción de los refrescos, le envío de manera gratuita o a precio reducido. Y finalmente, dentro de las prestaciones, tenemos ingeniería, creación, diseño, planos y demás, realizados para la producción de las mercancías importadas. Su nombre lo indica. Aquí está el diseño o aquí está el plano para aquello que quiero que me vendas y le envío igual a precio reducido. Todo esto son las prestaciones, todos son elementos que se ajustan al precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando cumplan los 4 requisitos que ya hemos hablado. 3 requisitos, mejor dicho. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les parece si veremos la tercera parte de lo que son los ajustes al artículo 8? Esta parte es mucho más fácil. ¿Y cómo se valoran estas prestaciones, estas 4 prestaciones? Se valoran mediante una de estas 3 formas de cálculo, ya sea mediante el costo de adquisición de esas mercancías o esos productos que le estoy mandando gratuitamente o a precio reducido, revisando el costo de producción y además ajustando con el tema de transportes y derechos. Vamos a hacer un ejercicio para que quede mucho más claro esto. Vamos a hacer un ejercicio la próxima semana. Bueno, ese es el segundo gran grupo. Primer gran grupo, comisiones, envases y embalajes. Segundo grupo, prestaciones. Y ahora vamos a ver el tema de cánones. Es sumamente fácil. Vamos a añadir si están relacionadas con la mercancía y si es una condición de venta. El momento que yo te estoy vendiendo esto, señor comprador, está vinculado a un canon o a un derecho de licencia. Y es una condición que tú tienes que pagar. Perfecto, y está relacionada a la mercancía que estás importando. El costo, el monto del canon o derecho de licencia forma parte del valor en aduanas, forma parte de estos ajustes y se suman al precio realmente pagado por pagar. Y ahí termina el tema de los cánones. Y finalmente el último gran grupo son productos de la reventa. Yo ya les he dado un ejemplo de esto. Les dije, ¿qué pasa? Te vendo en 100, pero una vez que lo vendas en el mercado nacional me vas a revertir el 2%. Por tanto, el valor en aduana son los 100 en los que me venden más el 2% del producto de la reventa. Toda esa sumatoria hacen el valor en aduanas. Y así de facilito es este inciso B. ¿Ya? Esta parte la vamos a dejar para la próxima semana y es bien cortito. Vamos a hablar del flete, del seguro y de los gastos conexos al transporte y ahí se acaban los ajustes al artículo 8. Y vamos a hablar también un poco, voy a complementar un poco más el tema de vinculación, que son unas 2 diapositivas más. Por el tema de la hora lo vamos a dejar acá. Si tienen alguna pregunta, por favor hagan la hora ahora. Si no, perfecto. Me van a abrir, por favor, su cámara. Cuando diga su nombre, voy a tomar lista. Gustavo. Gustavo. No debe gustar. Yadira. Buenas noches, licenciada, presente. Yadira, ya te vi. Gracias. Karen. Buenas noches, licenciada, presente. Karen, ¿dónde estás? Aquí, licenciada. No te veo, Karen. ¿Se ve, licenciada? Aquí, buenas noches.
Karen Michelle, es que estás como Michelle solamente, yo estaba buscando Karen. Sí, perdón. Ya te vi. Moisés, gracias. Moisés. Presente, licenciada. Perfecto, ya te vi, Moisés, gracias. Carmen Rosa. Licenciada, Carmen. buenas noches. Ya te vi. Buenas noches. Carmen. Janet. Presente, licenciada. ¿Cómo estás, Janet? Muy bien. Líder, gracias. Buenas noches, presente, Licen. Listo, líder, gracias. Celina. Celina. No veo a Celina. Ya. Edwin. Edwin. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Ya te vi, Edwin. Gracias. Benedicto Rodolfo. Sí, ya te vi, Benedicto. Está sin micrófono. Ahora sí. Araceli. Buenas noches, Lice. Ya te vi, Araceli. Gracias. Benjamín Ovidio. Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? Pero nos habló Benjamín. No está. Yasmín. Yasmín. Buenas noches, licenciada. Buenas Ya noches. te vi, gracias. Carla. Buenas noches, ¿Cómo licenciada. estás, Carla? Ya te vi, gracias. Ángel. Ángel. ¿Dónde está? Eileen, Jessica. Ángel, ya te vi. Ya, Ángel, ok. Eileen, Jessica. Ya te vi. Presente, Eileen. licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Damaris. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Damaris. Un gusto. Lisette. Precia, Lisette. Precia, Lisette. Dicen, buenas noches, presente. Tu cámara, Precia. Ya te vi. Ok, gracias. Gracias, licenciada. Roberto. Presente, buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Voy a reiterar a Gustavo, porque estamos aparentemente todos. Gustavo no está, ¿no es cierto? Y Celina y Benjamín. Caramba, no está. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen descanso, un bonito fin de semana. Y nos vemos el próximo lunes en el mismo canal. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas noches. Lice. Buenas noches, Lice.